Me permito compartirles una serie de imágenes y videos de mi visita a la hacienda de Lodemena en el pueblo mágico de Sombrerete. Espero que sea de su agrado y compartiremos la historia y redescubriremos leyendas y mitos de esta misma. Informa José Guzmán. Pues hoy nos encontramos dando un pequeño recorrido, tenemos programado otro, pero estamos viendo lo que era la hacienda, parte de lo que queda de la que era la hacienda, que es casi la pura fachada, y la iglesia de la hacienda de Lodemena, aquí en el pueblo mágico de Sombrerete. Este casco de hacienda, que podemos ver ahí en lo que queda de los portales, continuaba a lo largo de donde están todas estas viviendas. Era la fachada de lo que era la hacienda. Lamentablemente con el tiempo pues fue cayendo la edificación y se empezaron a construir viviendas en el lugar que ocupaba el pórtico de esta hacienda, que era una de las haciendas también muy importantes aquí, en conjunto con lo de la parada. Y podemos ver ese hermoso campanario de la torre. Lamentablemente podemos ver que se está agrietando la parte de la torre, porque se está desplazando la torre hacia el lado derecho y hay peligro en un futuro que ésta se desplome. Y las campanas que están en la parte superior son campanas originales. Tenemos las gárgolas por donde caía el agua con figura de animal. Nada más he visto yo aquí y las que están en la parroquia de San Juan Bautista. Vamos a ver si me permiten el acceso a una parte de esta hacienda, algunos de los vecinos que colindan con la misma, para que podamos ver algo del interior. Pero antes de cortar la transmisión, podemos ver en esta esquina, en la esquina del lado izquierdo, en la parte inferior, se ve y se conserva todavía el reloj de sol, que aún sigue ahí. Está detenido nada más por unos pequeños blocks de adobe, pero ahí está, se resiste a caer, se conserva con el paso de los siglos. Pues nos encontramos aquí en la comunidad de Lodemena, donde podemos ver una carreta histórica. Es una carreta de aproximadamente unos 100 años y podemos ver qué hermosa se encuentra. Podemos ver la calidad del trabajo, el metal que está alrededor de las llantas, la que va en el eje. Hay que recordar que era material forjado el que se usaba, era a marro y a calor como se trabajaba, y podemos ver que está completa en su totalidad, pese a tener aproximadamente más de 100 años. Esta carreta es una carreta muy impresionante. Me comentan los propietarios de la misma que en esta carreta viajaban a ciudades como Durango, donde el tiempo del viaje era aproximadamente de 8 días. Aquí estamos viendo la parte frontal. Ya le faltan algunas partes, que era donde se sentaban las personas, pero esta parte que vemos en esta parte superior era donde esta iba colocada, en esta parte de en medio, y se proyectaba hacia allá. Y era donde iban los caballos. De 2 a 4 caballos podían ponerse en la carreta y podemos ver la hermosura de los trabajos que se hacían en aquel entonces. Vean, llevan los tornillos. Los tornillos empezaron a usar, si lo vemos, a principios de 1900 aproximadamente. Hay datos también que se empezaron a usar a finales de 1800, pero principalmente se empezaron a usar en esa época. Durante el largo de la vida de la carreta, pues tuvo algunas restauraciones que se dieron con material nuevo, pero podemos ver aquí, por ejemplo, los clavos antiguos que se usaban. Vemos esta, que por aquí pasaba uno de los lazos que iba hasta lo que viene siendo el freno de las llantas. Llegaba a esta polea, ustedes pueden ver aquí la polea, y al momento de que la persona iba conduciendo el carruaje o la carreta, que era una carreta, les hago hincapié, como las que vemos del oeste, que tenía su techo y podía protegerla. Entonces vean, voy a mover aquí y se mueve el freno en la parte de abajo. Voy a hacer un acercamiento, lo bajo y el freno sigue funcionando, vean. El freno, pese a todos estos siglos, sigue funcionando. Hemos visto algunas carretas de este tipo en varias partes del país, incluso en Sombrerete, pero nunca había visto una maravilla como esta, conservada. Y mucha gente podrá decir, es que está despintada. Su color original era un color verde, que normalmente era el que usaban estas carretas. Pero la belleza de una antigüedad
es el estado en que se encuentran actualmente. Si alguien restaurara esta carreta, pierde su valor, tanto su valor histórico como su valor económico. Ya no tendría el mismo valor. Es una carreta muy, muy hermosa. Aquí podemos ver el centro. Estos se engrasaban por lo general con grasa de animal. Era lo que se hacía para poder engrasar. Vemos la tapa de aquí atrás. Y esta tapa, como las camionetas actuales, se movía este seguro que estoy apuntando y bajaba. Entonces ha de haber sido muy impresionante poder ver visto y conocido esta carreta en su época. Pero nada más imagínense, estas ruedas transitaron el estado de Zacatecas hacia varios municipios y al estado de Durango. O sea, la historia que tiene propiamente esta carreta es muy significativa, muy valiosa. Y aquí les voy a dar una panorámica para que vean la carreta completa y vean esta belleza que les comento. Pues aquí damos un recorrido más sobre la historia y las maravillas que hay en Sombrerete, maravillas que nos vamos encontrando en cada punto, en cada lugar de nuestro hermoso pueblo mágico de Sombrerete. Aquí vemos uno de los grabados que tiene esta rueda y es de muy buena marca. Esta carreta vino desde Estados Unidos, es una Student Bar. Ahí podemos ver. Y esta era una fábrica que existía en Estados Unidos más o menos desde 1700 y todavía la siguieron fabricando este tipo de carretas hasta principios de 1900. Ahí podemos ver la maravilla y es lo que les digo, viendo los pequeños detalles nos vamos maravillando de cosas que vamos observando en estos momentos. Pues para mí fue un placer darles a conocer esta carreta que sigue todavía en una familia de aquí de Sombrerete, la siguen conservando y esperemos encontrar más maravillas como esta en este hermoso estado de Zacatecas para podérselas compartir. José Guzmán les envía un cordial saludo. Pues continuamos con nuestro recorrido aquí en la comunidad de Lo de Mena, aquí en Sombrerete, Zacatecas, donde lo que vemos al frente era el almacén de granos, donde el hacendado guardaba todo lo que producían y en este lugar era donde se almacenaba. Nos comentan los pobladores que este lugar fue destruido en cierta manera durante la Revolución Mexicana. Cuando llegaron los revolucionarios, incendiaron el almacén de granos y pues, se provocaron los daños que actualmente todavía seguimos viendo. Podemos ver los contrafuertes en la parte de las esquinas, donde esas piedras pues, era para darle fuerza a los muros, y vamos a ver si podemos ingresar por una de las puertas laterales para que veamos cómo era parte de la estructura de adentro. Todavía tenemos las bajadas de agua de cantera, podemos verlo, y era en 2 niveles. Vemos ahí que tenía una terraza y la parte de atrás era de 2 pisos en cierta manera. Y aquí vamos caminando, vean el tamaño de las rocas. Toda la parte de abajo era pura roca. Ya la parte superior era adobe. Hay que recordar que ellos, y como lo vemos en Sombrerete y en casas antiguas, la roca que está abajo era para darle la fuerza a la finca, a la construcción, y también para evitar que el agua erosionara, si fuera puro adobe desde abajo, erosionara el adobe y la finca pudiera colapsar. Entonces lo que se acostumbraba antiguamente era poner la cimentación y parte del muro, como lo estamos viendo ahorita, con piedra caliza, que es la piedra que se recogía aquí en la región, y ellos mismos la colocaban. Esta es la puerta original, es la original lateral. La frontal no podemos entrar porque está cerrada, pero esta es la puerta original de las que se tienen. Ha de haber habido una más grande, pero la puerta es original, porque si vemos el marco de cantera es más grande de lo que hay, pero si vemos la puerta, conserva todavía los clavos. Estos son los clavos de la época, no son como los de ahora, para la gente que no conoce. Estos son los clavos, se metían de un lado y al momento de salir se abrían para mantener las piezas en su lugar.
Pero algo muy maravilloso que vemos en el pasado es las bisagras. Hay puertas muy grandes todavía en Sombrerete y en las iglesias y en algunas casonas. Las bisagras son estas. Eran 2 argollas de metal. Imagínense en la calidad del trabajo que tenían estas personas, que las puertas eran muy pesadas. Pero donde lo ponían, porque no se ven marcas, por ejemplo, no hay vestigios de que la hayan quitado o la hayan ajustado para moverla, sino que ellos donde la ponían sabían que esa puerta iba a quedar en el lugar exacto para que no se moviera la puerta. Vamos a ver, este también es original, vemos, este es parte de un seguro. Vamos a ingresar aquí adentro para que ustedes vean el mecanismo. Y esta es la parte que vemos, vean, aquí le doy vuelta, nada más que ya está flojo, pero al dar la vuelta, este pasador cerraba con este que se encuentra aquí. Es el anclaje. Y aquí podemos ver los clavos que les comentaba. Vean, algunos clavos había de madera que se usaban. Muchos los españoles usaban. Todavía hay muebles en la actualidad. Yo tengo hasta muebles de esa época donde no llevaban clavos. Eran nada más con estas uniones en cuestión de madera, clavos de madera que les llamaban ellos. Pero tenemos los clavos estos que vemos, que son los que están aquí doblados por la parte de afuera de la madera. Estamos ahorita en estos momentos en la parte interior de lo que era el almacén de granos y de todo lo que se producía en esta hacienda. Este es uno de varios, pero este es el que está pegado a la hacienda. La techumbre ya no existe porque cuando hubo el incendio pues se cayó. Las puertas, si ustedes observan, por ejemplo, esta puerta que está aquí tiene una altura aproximada de 1,70 m. Y vamos a ingresar por esta otra puerta antigua. Y como les comentaba, ¿cómo sabemos que es antigua? Por la cuestión de los clavos que se usaban en la época, el desgaste que tiene la madera ya está totalmente seca. Ya perdió todo vestigio de algo de humedad. Y aquí entramos a otra de las habitaciones. Vean, aquí vamos entrando. En la parte de arriba existía una habitación, ahí está una ventana por la cual, o mirilla, por donde observaban. Vemos aquí. Y es hermoso poderse maravillar con este tipo de construcciones. Los adobes que usaba esta hacienda son adobes muy muy grandes. Hay adobes que, por ejemplo, que yo he visto como este que estamos viendo, que tienen aproximadamente unos 40 centímetros de ancho por unos 60 de largo. Entonces todavía este tipo de adobes algunas personas hasta se los han llevado para reciclar en sus viviendas que han hecho. Aquí ya no existe el marco, aquí hay peligro de que este se desplome y hay movimiento, a diferencia de hace tiempo que yo me presenté aquí. Ya tiene un movimiento lateral. Y aquí estamos adentro de uno de las habitaciones que había. Vean, esos son los troncos de madera que se metían para apuntalar el techo. Vemos otra ventana, ahí está una y otra acá, que todavía conserva lo que viene siendo la madera. Aquí está uno de los techos, vean cómo se hacían. Metían los troncos de madera, después ramas, se acomodaban una serie de ramas, después ponían algo de adobe y volvían a echar ramas, o sea, era un proceso, eran capas muy gruesas. Lo mismo pasaba en el techo superior. Aquí ya no tenemos vestigios del techo superior, pero aquí vamos a ingresar a lo que era la puerta principal a este almacén. Ah, miren, sí tenemos vestigios del techo original en esta parte que es lo que sería la terraza. Ahí podemos verlo. Y podemos observar la puerta por la que ingresaban. Esta era la puerta principal para este lado. Aquí tenemos una de las chapas antiguas que le llamaban zapitos. Mucha gente los conoce por zapitos, por la forma que tienen, pero es parte de la puerta. Esta es la puerta original. Podemos ver las bisagras. Ahí se ven las bisagras. Y es una maravilla, les digo que es maravilloso poder ver esto. Es lamentable que pues el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en cuestión de aquí de el estado de Zacatecas y a nivel federal, pues ya no restauren y recuperen este tipo de edificios históricos,
pues que son muy, muy importantes, muy valiosos. Y aquí podemos ver pues cómo el paso del tiempo, después de que fue incendiado por los soldados revolucionarios cuando vinieron aquí a esta hacienda, podemos ver pues que la hacienda ya no volvieron a rehabilitar, según lo que nos comentan, no se rehabilitó nuevamente este lugar, se dejó, pero se ha conservado. O sea, aunque vemos ya caído varias partes, todas las paredes, si observamos, se están conservando todavía casi intactas, así como las bajadas de agua. Entonces es algo de los atractivos que tiene Sombrerete como pueblo mágico. Aquí la puerta, podemos ver que también la puerta era más grande. Entonces en algún momento pues la puerta se tuvo que reducir de tamaño. Podemos ver aquí que hay una especie de chimenea. Ahí vemos la piedra caliza que está acomodada. Y en esta parte posiblemente se preparaban alimentos y el humo salía por la parte de la esquina. Tiene algo del enjarre de la época, como se enjarraban los muros. Por fuera vemos ya algo de piedra viva porque este enjarre ya se cayó. Pero es muy, muy hermoso poder dar estos recorridos. Los invito yo a que cuando puedan salgan a conocer, salgan a ver y maravillarse de lo que era la historia de México, la historia de Zacatecas, la historia de Sombrerete. Aquí tenemos un nicho. Ahí han de haber metido como tipo alacena o un almacén para meter alimentos posiblemente. Aquí hay como que abrieron porque no tiene forma de puerta. Se ve que esta fue posterior y después fue tapiada nuevamente. Pero ahí podemos ver la madera que les digo, que está en el techo, como eran los techos de antes. Ustedes pueden observar aquí. Y este es el techo de una habitación que estaba en la parte superior. Desconozco dónde quedaría la escalera o cuál sería la parte para subir. Pero es parte de la belleza que hay en cada comunidad aquí en Sombrerete, Zacatecas. Nada más es de salir y buscar. Y a veces sin buscar encontramos vestigios como los que estamos viendo ahorita de lo que viene siendo Sombrerete, Zacatecas. Pues espero que les haya gustado este recorrido. De esta manera terminamos otro recorrido aquí en la comunidad de Lo de Mena, donde existía una hacienda. Actualmente pues existen solamente los vestigios de lo que era la fachada. Lo que se conserva aún pues es la iglesia y esta parte que era el almacén de granos todavía está en cierta forma maravillándonos con esta escultura que trajeron los españoles en su momento. Pues espero que les haya gustado el recorrido. Nos vemos para una próxima transmisión. Su amigo y servidor José Guzmán.